Pues nada, una maravilla. Hacer el trabajo que nos toca hacer realmente es una maravilla, la verdad. Este trabajo consiste en regalarnos el poder ayudar a estas pequeñas criaturas tan increíbles que, como he comentado en el vídeo largo, pero ya te hago una introducción, son responsables directas de que tú y yo podamos ir al supermercado y encontrarnos un abanico de posibilidades. Yo diría casi el 88%, 89% de lo que encuentras en la sección de fruta, verdura. Eso es gracias a las abejas. Que sepáis que las abejas son responsables directas de lo que es el pulmón de la tierra. ¿Por qué? Porque evidentemente ellas compartieron espacio en el inicio con los dinosaurios y ahora comparten espacio con una criatura más peligrosa y más compleja que somos nosotros. Pero que sepáis que sin este pequeño engranaje, sin este pequeño motor que emite un sonido sanador como es el OM cuando está haciendo la polinización, increíble que escuches atentamente y escuches om en ese momento exacto, en ese momento en que está fecundando, está realizando lo más bello, que es crear vida, ¿no? Y que sepáis, pues eso, que hay que mimarlas, que hay que estar ahí y no dejar que les hagan daño. Sobre todo porque que sepáis que son responsables de la gran mayoría de los seres vivos que existimos. Sin ellas no existiría, porque muchas veces decimos, no existiría. No, es que ya Einstein lo decía, ¿no? Que no aguantaríamos sin existencia de las abejas, el ser humano, el planeta, se iría a Norris. No creo que el planeta se fuera a Norris, porque al final el planeta se autogestiona y demás. Lo que pasa es que la especie dominadora, depredadora que somos nosotros, perderíamos la batalla. Y evidentemente ellas saldrían adelante, porque no nos necesitan. A la hora de la verdad, por mucho que digamos que nosotros somos responsables directos de que la abeja no se haya perdido, no, somos responsables directos de la gran crisis que tiene la abeja. Realmente la abeja, cuando funciona sola, funciona en gran expansión, ¿Por qué? Porque en un momento determinado esta abeja, la Apis mellifera, la responsable de vivir en grupo, en asociación, genéticamente cada una de ellas puede ser reina, y eso nos indica que en su momento, en alguna época, tuvieron que unirse las reinas y dejar que una dominara sobre todas las demás, ¿no? Aunque está mal dicho, ya lo he dicho más de una vez, esto es una república. Aquí mandan todas las hijas y la última de la fila es la reina, que tiene un cometido, y si no lo hace, la mandan para afuera. Bueno, únicamente eso, deciros que realmente ellas en su momento se unieron cuando eran abejas solitarias. Recordar que abejas solitarias estamos hablando de más de 22.000 variedades, mientras que las Apis mellíferas estamos hablando no supera 20. Hace que pensar. Pero que sepáis, mira, está por aquí saludándome una de las abejitas, o está dentro, no, está aquí fuera. Y únicamente os quiero decir eso, ¿vale? Que es súper importante que tengamos bien claro que si ellas en un momento dado perdieron su independencia, su libertad para vivir en comuna, ¿quién somos nosotros a veces para limitarles el espacio de crecimiento? Por comodidad nuestra, por seguridad nuestra, las volvemos dóciles, las volvemos más grandes, porque pensamos que van a producir más, y lo único que estamos consiguiendo es que entren en problemas que antiguamente solo tenían los machos porque eran grandes y esos tenían la varroa. Ahora muchas veces perdemos colmenas por culpa de la varroa, pero ese ácaro, ese problema que se ha generado por culpa del hombre, porque ha modificado el tamaño de las obreras, y de ser pequeñitas han pasado a ser tamaño de los zánganos, de los machos, y entonces han cogido la misma enfermedad que los machos tenían. Cuando ellas tenían su tamaño, no tenían ese problema. Tenemos que pensar que muchas veces cuando cambiamos las cosas, cuando modificamos los órdenes, los valores, lo estamos haciendo a nuestra comodidad, pero tenemos que pensar realmente que el mundo, la naturaleza está ahí porque ha pasado
por todo el proceso de cambio y ha sido ella la responsable de esos cambios. ¿Quién somos nosotros para cambiar según qué cosas que a la larga las vamos a pagar y bien caras? Pues nada, si te ha gustado este rollo que te he tirado, pues nada, le das like, lo compartes, le dices a todo el mundo que se meta en el canal, que a ver coño si ya subimos a 20.000, que estoy hasta ahí de estar en 17.000, casi 18.000. ¡Cojones! Y si no, iros todos y dejarme con solo 5.000, que ya estoy contento. ¡Anda, que os den!